Buenos Aires, panorámica en altura, dibujo y drones. Cerrar. Con la difusión de drones, fotografía digital y otras herramientas, hoy es común disfrutar de una vista panorámica de una ciudad, pero a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, para obtener imágenes de ese tipo lo que se hacía era recurrir a artistas que, a fuerza de pericia e imaginación, dibujaban paisajes a vuelo de pájaro. El dibujante y cartógrafo francés Jean-Désiré Dulin realizó en 1915 un espectacular trabajo pictórico de 12 metros de ancho y 1,46 de alto, con el Buenos Aires de 1915 como protagonista. La obra fue exhibida por única vez en Estados Unidos y ahora, tras recibirlo como donación, la ciudad la expondrá por primera vez en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra. La exposición se inaugurará el sábado 2 de diciembre en Crisólogo Larralde 6309, bajo el título Buenos Aires, a vista de pájaro, Jean-Désiré Dulin, 1839-1919. El trabajo de Dulin representa a Buenos Aires desde una vista aérea panorámica desde el Riachuelo a Palermo. Realizada en temple, témpera y tintas artísticas sobre papel, fue exhibida en el pabellón argentino de la Exposición Internacional Panamá, Pacífico en la ciudad de San Francisco en el año 1915 y, tras quedar olvidada durante más de un siglo, fue donada a la ciudad para incorporarse a su patrimonio cultural. Un monumental dibujo de la Buenos Aires de 1915. Cerrar. La obra refleja a una Buenos Aires de 1915 muy curiosa porque, a diferencia de una fotografía que congela el momento exacto en que se la toma, acá vemos una cosa interesante. Dulin nos presenta el presente pero también el futuro, ya que hay proyectos que están incorporados en la obra como si ya estuvieran concretados, explicó Alberto Piñeiro, director del Museo Saavedra. El mural contiene representaciones de trazos urbanos que por entonces no existían, estaban en proceso de construcción o eran tan solo un proyecto. Por ejemplo, aparecen la Avenida 9 de Julio, las diagonales del centro, edificios que todavía no se habían terminado de construir y otros proyectos, como el monumento que se iba a poner en la Plaza de Mayo, referido al centenario de la Revolución de Mayo, que nunca llegó a concretarse. Por eso esta obra es un resumen del pasado, del presente y del futuro de la ciudad, señala Piñeiro. Pero ¿quién fue Jean-Désiré Dulin? ¿Y por qué se interesó en Buenos Aires? La donación de su monumental obra permitió a los investigadores del museo desentrañar muchos de sus trabajos, pero también reconstruir su biografía. De Dulin había una información fragmentada. Se conocían sus obras, pero ni se sabía qué significaban sus iniciales. En sus trabajos se lo mencionaba como J. de Dulin, explicó Piñeiro, quien agregó que se pudo saber que el autor, quien además era cartógrafo, había nacido en Burdeos, Francia, en 1839 y llegó a Buenos Aires con una veintena de años. Dulin llegó a Buenos Aires en 1858 y en 1859 presentó su primera vista de Buenos Aires, una imagen litográfica que representa al viejo muelle de la aduana, similar a otras que se hacían por la época, como se hacían los paisajes a vuelo de pájaro. La investigación del museo constató que el trabajo final de Dulin fue realizado en una única pieza de papel, cuyo margen de error era limitado, ya que implicaba tirar todo el trabajo. La técnica con la que Dulin hizo su Buenos Aires a vuelo de pájaro hoy nos parece bastante complicada. Pero él dibujaba el perfil de la ciudad y después lo imaginaba en altura. No hay constancia de que haya sido auxiliado por globos aerostáticos, que es lo único que podría haber existido en 1860, cuando hizo sus primeros trabajos, explicó Piñeiro. La inauguración de la exposición se llevará a cabo el sábado 2 de diciembre a las 12, en el Museo Saavedra, en Crisólogo Larralde 6309. Junto a la obra, que ocupa toda una pared de la sala, se exhibirán otros trabajos del artista que conserva el museo y las diferentes Buenos Aires a vista de pájaro realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX, algunas de ellas también inéditas. También se suman otro tipo de obras de Dulin, como la recepción de los restos de Lavalle, en 1861, o la llegada de las fuerzas de Mitre después de la batalla de Pavón, que fueron recibidas en el muelle de pasajeros con un desfile y bombas de estruendo, 1862.